Londres, 1912. El invierno había llegado temprano ese año, envolviendo la ciudad en una mortaja de niebla tan densa que los tranvías eléctricos avanzaban como barcos perdidos en un mar de algodón gris. Las chimeneas de las fábricas textiles de Leeson vomitaban columnas de humo negro que se fundían con las nubes bajas, creando un cielo perpetuamente crepuscular, incluso al mediodía. El río Támesis, esa arteria oscura que atravesaba el corazón de la metrópolis, fluía lento y espeso, llevando consigo los secretos de una ciudad que crecía demasiado rápido para su propia comprensión. En sus aguas turbias flotaban los desperdicios de la revolución industrial, junto con las esperanzas rotas de aquellos que habían venido a Londres buscando fortuna y habían encontrado solo miseria. Era la época en que Londres se debatía entre dos mundos: el victoriano que moría lentamente con sus supersticiones y rituales, y el moderno que nacía entre los cables del telégrafo y las primeras bombillas eléctricas que parpadeaban en las casas de los ricos. La ciudad era un organismo esquizofrénico, donde las calles empedradas del siglo XVIII se encontraban abruptamente con los rieles de acero del metropolitano subterráneo, donde las iglesias góticas compartían manzanas con fábricas que rugían día y noche. En los clubes de caballeros de Pall Mall, los hombres discutían sobre el sufragio femenino con el mismo fervor con que debatían sobre las últimas teorías de Einstein sobre el tiempo y el espacio. En los barrios obreros, las madres hervían agua una y otra vez, todavía aterrorizadas por las epidemias de cólera que habían diezmado a sus familias una generación atrás, mientras sus hijos jugaban con juguetes de hojalata que representaban aeroplanos y submarinos, máquinas que prometían un futuro donde el hombre conquistaría no solo la tierra, sino el cielo y el mar. En las calles, los vendedores de periódicos gritaban sobre el hundimiento del Titanic ocurrido apenas meses atrás, ese monumento a la arrogancia humana que había demostrado que ni siquiera la tecnología más avanzada podía desafiar a la naturaleza. La tragedia había sacudido la confianza de una era que creía que el progreso era inevitable e imparable. Los predicadores callejeros aprovechaban el desastre para advertir sobre los peligros de desafiar a Dios, mientras los científicos en sus laboratorios redoblaban sus esfuerzos para demostrar que cada problema tenía una solución técnica, cada misterio una explicación racional. Los cocheros maldecían a los primeros automóviles que espantaban a sus caballos con sus bocinas estridentes y sus motores que tosían humo negro. En cada esquina se podía presenciar el choque entre el pasado y el futuro, farolas de gas siendo reemplazadas por luces eléctricas, mensajeros a caballo compitiendo con los primeros teléfonos públicos, boticarios tradicionales perdiendo clientes ante las nuevas farmacias que vendían medicinas sintetizadas en laboratorios alemanes. Era un tiempo de transición, donde lo imposible de ayer se convertía en el milagro de hoy y la blasfemia de mañana. En el corazón de esta ciudad de contradicciones se alzaba el Hospital St. Bartolomé, una fortaleza de piedra gris que había presenciado 6 siglos de sufrimiento humano. Sus muros, manchados por el hollín y el tiempo, guardaban los ecos de millones de gritos, súplicas y últimas palabras. En el tercer piso, en una oficina que olía a formaldehído y libros antiguos, el doctor Adrián Wells observaba un frasco de vidrio sobre su escritorio de roble oscuro. La luz de las lámparas de gas proyectaba sombras danzantes sobre el cristal, haciendo que el contenido pareciera moverse con vida propia. Dentro del frasco, sumergidos en una solución de suero fisiológico que él mismo había perfeccionado, flotaban 2 ojos humanos. Eran de un azul pálido, casi gris, como el cielo de Londres en los raros días despejados. Los iris conservaban aún los patrones únicos que habían identificado a su dueño en vida, esas estrías y manchas que los anatomistas comenzaban a entender que eran tan únicas como las huellas dactilares que Scotland Yard había empezado a usar apenas una década atrás. Wells no los veía simplemente como órganos. Para él,
Esos globos oculares eran preguntas suspendidas en líquido preservante, interrogantes que la ciencia aún no sabía cómo responder. Tenía 53 años, el cabello prematuramente blanco por las noches sin dormir, las manos marcadas por miles de incisiones precisas, los ojos propios cansados de ver tanto dolor y tan poca esperanza. Había dedicado 3 décadas de su vida a la oftalmología. Había sido testigo de cómo la ceguera robaba no solo la vista, sino la identidad misma de las personas. Había visto pintores que ya no podían distinguir los colores, a madres que no reconocían los rostros de sus hijos, a soldados que volvían de las guerras coloniales con los ojos destruidos por la metralla y el alma destruida por no poder ver el mundo por el que habían luchado. Desde que Hermann von Helmholtz había inventado el oftalmoscopio en 1851, la ciencia había aprendido a mirar dentro del ojo como nunca antes. Podían ver la retina, ese delicado tapiz de células sensibles a la luz que traducía fotones en impulsos nerviosos, el nervio óptico que llevaba esos impulsos al cerebro como un cable telegráfico llevando mensajes codificados. Los delicados vasos sanguíneos que alimentaban ese milagro de la ingeniería biológica con la precisión de un sistema de irrigación diseñado por los dioses. Pero ver no era lo mismo que entender, y entender no era lo mismo que reparar. La oftalmología de principios del siglo XX era una disciplina en la frontera entre el arte y la ciencia. Los doctores podían diagnosticar cataratas, glaucoma, desprendimientos de retina, pero sus tratamientos eran a menudo tan brutales como las condiciones que intentaban curar. La cirugía ocular se realizaba con instrumentos que parecían más apropiados para un relojero que para un médico, y el índice de éxito era desalentadoramente bajo. Muchos pacientes preferían la ceguera gradual a someterse al bisturí, y no sin razón. Las infecciones postoperatorias eran comunes. El dolor era excruciante a pesar del éter y el cloroformo, y los resultados eran impredecibles en el mejor de los casos. Wells había sido entrenado en la vieja escuela, bajo profesores que todavía creían en la teoría de los humores y prescribían sanguijuelas para el glaucoma. Pero él era un hombre de su tiempo, ansioso por abrazar las nuevas ideas que llegaban de los laboratorios de Berlín, París y Viena. Había estudiado los trabajos de Santiago Ramón y Cajal sobre la estructura del sistema nervioso. Había seguido con fascinación los experimentos de Ivan Pavlov sobre los reflejos condicionados. Entendía que el ojo no era solo un órgano pasivo que recibía luz, sino una extensión del cerebro mismo, una parte del sistema nervioso central que por algún capricho de la evolución había quedado expuesta al mundo exterior. Esta comprensión lo llevó a una conclusión que muchos de sus colegas consideraban herética. Si el ojo era parte del cerebro, entonces trasplantar un ojo era, en cierto sentido, trasplantar un fragmento de cerebro. Y si el cerebro era el asiento de la conciencia, de la memoria, de la identidad misma, ¿qué significaba trasplantar una parte de él? La medicina había aprendido a reemplazar articulaciones con metal, a coser heridas que antes significaban muerte segura, a trasplantar piel de una parte del cuerpo a otra. Los cirujanos militares habían perfeccionado técnicas de amputación y cauterización en los campos de batalla de Crimea y Sudáfrica. Incluso se hablaba de transfusiones de sangre exitosas, aunque el mecanismo por el cual funcionaban era todavía un misterio. Pero los ojos eran diferentes. Eran la frontera entre el mundo exterior y el interior, el puente entre la realidad física y la percepción consciente. Y Wells, en sus momentos más filosóficos que llegaban siempre después de la medianoche cuando el hospital dormía y solo quedaban despiertos los moribundos y sus cuidadores, se preguntaba, ¿dónde termina exactamente el cuerpo y empieza la identidad? ¿Son los ojos simples lentes biológicas o son algo más? Ventanas que no solo dejan entrar la luz, sino que también dejan salir algo indefinible que llamamos alma. El caso que cambiaría su vida y condenaría su carrera llegó en una tarde particularmente fría de enero.
Henry Clarke fue traído al hospital en una camilla, su rostro envuelto en vendajes empapados de sangre. Era pianista en el Teatro Royal, uno de esos artistas que vivían en el límite entre la respetabilidad y la bohemia. Tenía 30 años, manos largas y delicadas que aún se movían en el aire como si tocaran melodías invisibles, y una voz que mantenía una calma inquietante para alguien que acababa de perder la vista. El accidente había ocurrido durante un ensayo. Un cortocircuito en las nuevas luces eléctricas que el teatro había instalado para competir con los cinematógrafos que comenzaban a robar público. El arco eléctrico había estallado directamente frente a su rostro mientras ajustaba la partitura en el atril. La explosión había sido breve pero devastadora. La córnea de ambos ojos había sido carbonizada instantáneamente, el cristalino fundido por el calor, la retina dañada más allá de cualquier esperanza de recuperación. Wells lo examinó con la minuciosidad de quien busca un milagro en los detalles. Pero no había milagro posible. Los ojos de Henry estaban muertos, tan muertos como los que flotaban en el frasco sobre su escritorio. Sin embargo, había algo en el paciente que intrigaba al doctor. No era su calma ante la tragedia. Había visto eso antes en soldados que aceptaban sus heridas con resignación militar. Era algo más sutil, una cualidad en su voz cuando hablaba desde la oscuridad recién adquirida. Doctor, le había dicho Henry durante su tercera visita, mientras Wells cambiaba los vendajes que ya no tenían propósito médico sino solo cosmético. He estado pensando en la oscuridad. No es negra como esperaba. Es diferente. Como si hubiera texturas en la nada, patrones que mi mente inventa o recuerda. A veces creo ver cosas que nunca vi cuando tenía ojos. Es posible que la vista no esté solo en los ojos, sino en algún lugar más profundo. Esa pregunta resonó en la mente de Wells durante semanas. Coincidió con un artículo que había leído en el British Medical Journal sobre los experimentos de Alexis Carrel en América, quien había logrado mantener tejidos vivos fuera del cuerpo y había teorizado sobre la posibilidad de trasplantar órganos complejos. También había seguido con interés los trabajos de Edward Sirm en Austria, quien en 1905 había realizado el primer trasplante de córnea exitoso. Pero Sirm había trasplantado solo la capa externa del ojo, no el órgano completo. Lo que Wells contemplaba era algo mucho más ambicioso, según muchos de sus colegas, mucho más cercano a la locura que a la medicina. La oportunidad llegó de la manera más inesperada y éticamente cuestionable. Era febrero, y el Támesis había devuelto otro cuerpo sin nombre. No era inusual. El río cobraba su tributo regularmente entre los trabajadores del puerto, los borrachos que caían de los puentes, los suicidas que buscaban en sus aguas turbias el final de sus penas. Pero este cuerpo era diferente. Era un hombre joven, no más de 35 años, bien vestido con un traje que aunque empapado mostraba calidad en su confección. No llevaba identificación, lo cual era extraño para alguien de su aparente clase social. Sus bolsillos estaban vacíos excepto por un boleto de tren a Dover con fecha del día anterior. Pero lo más notable eran sus ojos. A pesar de haber estado en el agua por lo que el forense estimaba habían sido menos de 6 horas, los ojos estaban perfectamente preservados. El frío del río había actuado como un refrigerante natural, y algo la composición química del agua del Támesis en esa zona particular, quizás la sal de las mareas o los químicos de las fábricas río arriba, había creado las condiciones perfectas para la preservación. Wells fue llamado porque el hospital necesitaba certificar la causa de muerte antes de enviar el cuerpo a la fosa común. Pero cuando vio esos ojos, sintió lo que solo podría describir como una epifanía o una tentación, dependiendo del marco moral que se aplicara. Eran del mismo color que los de Henry antes del accidente, un detalle que había notado en las fotografías que el pianista guardaba en su mesita de noche. La estructura facial era similar,
los párpados del mismo tamaño. Era como si el destino, o el diablo, hubiera puesto frente a la pieza exacta del rompecabezas que había estado contemplando. Esa noche, Wells no durmió. Se sentó en su estudio con una botella de whisky escocés que guardaba para las ocasiones especiales o terribles, y escribió en su diario con la caligrafía temblorosa de quien confiesa un crimen antes de cometerlo. La muerte conserva lo que la vida abandona, escribió. En el momento en que el corazón se detiene, el cuerpo comienza su transformación hacia la materia inerte. Pero no todo muere al mismo tiempo. El cabello y las uñas continúan creciendo por días. El hígado puede sobrevivir horas. Y los ojos parecen retener algo de su esencia incluso después de que la luz de la conciencia se ha extinguido. Si pudiera tomar estos órganos que ya no tienen dueño, estos ojos que ya no tienen ama que los anime, y darles un nuevo propósito en un cuerpo vivo, ¿sería un acto de creación o de profanación? ¿Sería medicina o sería algo más oscuro, algo que la humanidad no está preparada para contemplar? La preparación para la cirugía tomó 3 días. Wells trabajó en secreto, sabiendo que lo que planeaba hacer no solo carecía de precedentes médicos, sino que bordeaba peligrosamente lo que sus colegas y la sociedad considerarían acceptable. Preparó el quirófano más pequeño del hospital, el que se usaba para las autopsias nocturnas, donde nadie haría preguntas sobre actividades fuera de horario. Seleccionó cuidadosamente a su equipo, la enfermera Margaret Sullivan, una mujer de 60 años que había visto demasiado en las guerras de Crimea como para escandalizarse por cualquier cosa, el doctor James Morrison, un joven cirujano con más ambición que escrúpulos, y Thomas, el asistente de morgue, un hombre simple que había aprendido que en los hospitales era mejor no hacer preguntas. La noche de la operación, Londres estaba envuelta en una de sus peores nieblas. Tan densa era que los carruajes se perdían a metros de distancia y los gritos de los cocheros buscando dirección se mezclaban con el sonido de las campanas de las iglesias que tocaban cada hora como si temieran que la ciudad entera fuera a perderse en la bruma y necesitara recordatorios sonoros de que aún existía. En el hospital, los pasillos estaban más silenciosos que de costumbre. Era como si incluso los enfermos sintieran que algo trascendental estaba por ocurrir y contuvieran sus quejidos en respeto o temor. Henry fue llevado al quirófano a las 11 de la noche. Wells le había explicado, en términos vagos pero honestos, lo que intentaría hacer. Es experimental, había dicho. No hay garantías. Podría no funcionar. Podría empeorar las cosas. Podría... Y aquí había pausado, buscando las palabras correctas. Podría tener consecuencias que ninguno de nosotros puede prever. Henry había sonreído desde su oscuridad permanente. Doctor, vivo en un mundo sin luz. No puede haber oscuridad mayor que esta. Y si la ciencia necesita un sujeto de experimentación para avanzar, que use mi cuerpo. Ya he perdido mi carrera, mi futuro, mi identidad como la conocía. ¿Qué más puedo perder? Y si funciona, si puedo volver a ver aunque sea por un momento, habré contribuido a algo más grande que todas las sinfonías que nunca compondré. El procedimiento comenzó a las 11:30. Wells había estudiado cada nervio, cada músculo, cada vaso sanguíneo involucrado. Había practicado en cadáveres durante meses, perfeccionando cada movimiento hasta que sus manos podían realizar la operación casi sin pensamiento consciente. Había diseccionado ojos de cerdos y monos buscando entender las sutilezas de las conexiones, la manera en que los 6 músculos extraoculares trabajaban en perfecta coordinación para mover el globo ocular. Como el nervio óptico se dividía en más de 1.000.000 de fibras individuales, cada una llevando una pequeña parte de la imagen total al cerebro. La sala de operaciones había sido preparada con obsesivo detalle. La temperatura se mantuvo constante a 18 grados centígrados,
lo suficientemente fría para reducir el riesgo de infección, pero no tanto como para afectar la destreza manual. Las lámparas de gas habían sido complementadas con los nuevos reflectores parabólicos que concentraban la luz exactamente donde se necesitaba. Los instrumentos habían sido esterilizados 3 veces en ácido carbólico, siguiendo los protocolos de Joseph Lister que habían revolucionado la cirugía apenas unas décadas antes. Sobre una mesa auxiliar, en recipientes de cristal enfriados con hielo, esperaban las soluciones que Wells había desarrollado. Una mezcla de suero fisiológico con extractos de belladona para mantener las pupilas dilatadas, otra con cocaína para anestesia local y una tercera con una sustancia experimental derivada de la corteza suprarrenal que, según sus experimentos, ayudaba a preservar el tejido nervioso. Pero esto era diferente de toda su preparación. Esto era conectar no solo tejidos, sino quizás, si las teorías más místicas eran ciertas, algo más intangible. En los círculos médicos más progresistas de Europa, se hablaba en voz baja de los experimentos de un tal Dr. Frankenstein, obviamente un seudónimo, que había intentado algo similar con resultados catastróficos. Wells había leído el reporte, disfrazado como ficción por Mary Shelley, y había reconocido en los detalles técnicos que solo un médico podría conocer. El mensaje era claro, había límites que no debían cruzarse. Pero Wells creía que esos límites eran más tecnológicos que morales. El fracaso del Dr. Frankenstein, si es que había existido, no fue su ambición sino su metodología. La electricidad sola no era suficiente. Se necesitaba algo más sutil, más preciso, más respetuoso con la delicada arquitectura de la vida. Las manos que habían realizado miles de cirugías temblaban ligeramente mientras hacía la primera incisión. No por nerviosismo técnico, sino por la magnitud de lo que estaba intentando. Era como si estuviera a punto de violar alguna ley fundamental del universo, como si los mismos ángeles o demonios estuvieran observando desde las sombras del quirófano. La enfermera Sullivan, veterana de 1000 operaciones, notó su vacilación y le pasó el bisturí con un gesto que era tanto profesional como maternal. «Doctor», susurró, «si no es ahora, nunca será». Y con esas palabras, Wells cruzó el Rubicón de su carrera. El proceso fue meticuloso y agonizantemente lento. Primero, la remoción de los ojos dañados de Henry, órganos que ya no servían para nada excepto como recordatorios de lo que había sido. Luego, la preparación de las cuencas, limpiando, cauterizando, preparando el lecho donde los nuevos ojos descansarían. Los ojos del donante habían sido mantenidos en una solución especial que Wells había desarrollado, una mezcla de suero con extractos de belladona para mantener las pupilas dilatadas y facilitar la operación. Cuando lo sacó del frasco, por un momento pareció que lo miraban con acusación o súplica, pero era solo un truco de la luz y su conciencia culpable. La conexión del nervio óptico fue el momento más delicado. Cada fibra tenía que ser alineada perfectamente, cada conexión suturada con hilos más finos que el cabello humano. Wells trabajó con lupas de aumento, sus manos moviéndose con la precisión de un relojero suizo. Una vez, 2 veces, los nervios parecieron no aceptar la conexión, retrayéndose como si rechazaran al intruso. Pero en el tercer intento, algo cambió. Los tejidos parecieron reconocerse mutuamente, aceptarse, fusionarse de una manera que Wells solo podría describir como antinatural o milagrosa, dependiendo de la perspectiva. Fueron 5 horas de trabajo intenso. 5 horas durante las cuales el único sonido en el quirófano era la respiración pesada bajo las máscaras, el tintineo ocasional de los instrumentos y el goteo constante de la solución salina que mantenía los tejidos húmedos. Cuando finalmente Wells dio el último punto, cuando vendó cuidadosamente los ojos trasplantados,
El reloj de la torre del hospital marcaba las 5 de la madrugada. El sol aún no aparecía, pero ya se podía sentir el cambio sutil en la oscuridad que presagiaba el amanecer. Londres comenzaba a despertar con el sonido de los primeros tranvías y el grito de los vendedores de leche. Henry fue trasladado a una habitación privada, pagada por un benefactor anónimo que no era otro que el mismo Wells usando sus ahorros de toda la vida. Las siguientes 72 horas serían cruciales. Si los ojos iban a ser rechazados, si la infección iba a instalarse, si el experimento iba a fallar catastróficamente, sería en ese periodo. Wells no se apartó de la cama de su paciente. Dormía en una silla, comía solo cuando la enfermera Sullivan lo obligaba, y mantenía un registro obsesivo de cada síntoma, cada cambio en la temperatura, cada movimiento involuntario de los párpados vendados. Al tercer día, Henry despertó completamente de la anestesia prolongada. Su primera palabra no fue un grito de dolor, ni una pregunta sobre el resultado. Fue un susurro casi inaudible. «Siento algo diferente». Wells se inclinó hacia él, su corazón latiendo tan fuerte que temía que el paciente pudiera escucharlo. «¿Dolor?», preguntó. Henry negó lentamente con la cabeza. «No, es como si hubiera alguien más aquí, dentro de mi cabeza, mirando a través de mí, o yo mirando a través de él. No sé explicarlo, doctor. Es como si estos ojos tuvieran memoria propia». Durante la siguiente semana, Wells mantuvo los ojos de Henry vendados, permitiendo que los tejidos sanaran, que las conexiones se fortalecieran. El proceso de cicatrización era crítico. Cada día, Wells aplicaba compresas tibias empapadas en una solución de su propia invención, una mezcla de extractos herbales y minerales que había aprendido de un médico chino en los muelles de Londres. El hombre, que comerciaba hierbas medicinales traídas del lejano oriente, le había hablado del concepto de Li, la energía vital que fluía a través del cuerpo. Wells, aunque escéptico de tales conceptos místicos, había notado que los pacientes tratados con estas preparaciones sanaban más rápido y con menos complicaciones. Las enfermeras del hospital habían comenzado a murmurar sobre la habitación de Henry. Decían que la temperatura bajaba inexplicablemente cuando entraban, que las lámparas parpadeaban sin razón aparente, que a veces escuchaban susurros en un idioma que no reconocían. La enfermera Sullivan, siempre práctica, atribuía estos fenómenos a las corrientes de aire del viejo edificio y a la sugestión colectiva. Pero incluso ella admitía en privado que había algo inquietante en la manera en que Henry yacía inmóvil durante horas, como si estuviera escuchando algo que solo podía oír. Pero las palabras del paciente se volvían cada día más perturbadoras. Hablaba de sueños que no eran suyos, imágenes que llegaban a él como recuerdos de otra vida. Describía con precisión fotográfica un apartamento en París que nunca había visitado. Podía nombrar las calles, los cafés, incluso el patrón de papel tapiz en el dormitorio. Mencionó un puente sobre Sena donde alguien, no sabía quién, solía encontrarse con una mujer llamada Marie cada martes a las 3 de la tarde. Habló del sabor específico de un tabaco turco mezclado con opio que nunca había probado, pero que podía describir como si lo estuviera fumando en ese momento. Lo más inquietante era cuando hablaba del agua. «Está fría», decía, temblando aunque la habitación estuviera caliente. «El río está tan frío y no puedo respirar. Pero no tengo miedo. Es extraño, doctor, pero en ese momento final, cuando el agua llena mis pulmones, hay una especie de paz, como si finalmente pudiera dejar de fingir ser quien no soy». Cuando Wells se preguntaba a qué se refería, Henry sacudía la cabeza confundido. «No lo sé. No son mis palabras. Es como si alguien más estuviera usando mi boca para hablar». Wells tomaba notas de todo,
llenando cuaderno tras cuaderno con sus observaciones. Su escritura, normalmente precisa y metódica, se volvía cada vez más errática a medida que las implicaciones de lo que estaba escuchando se volvían claras. Había comenzado a investigar, discretamente, sobre personas desaparecidas en París que coincidieran con las descripciones de Henry. A través de un contacto en la embajada francesa, había obtenido una lista de diplomáticos británicos que habían servido en París en los últimos 5 años. Un nombre destacaba: Charles Antoine Beaumont, agregado cultural, reportado como desaparecido hacía 6 semanas. Su descripción física coincidía exactamente con el cuerpo sin identificar del Támesis. El día de quitar las vendas llegó con una mezcla de anticipación y terror. El pequeño grupo se reunió en la habitación: Wells, la enfermera Sullivan, el doctor Morrison. Las cortinas estaban cerradas para controlar la cantidad de luz. Henry estaba sentado en la cama, sus manos agarrando las sábanas con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. «Pase lo que pase», dijo, «quiero que sepan que no me arrepiento. La ciencia debe avanzar, incluso si el precio es alto». Capa por capa, Wells fue removiendo las vendas. Primero las exteriores, luego las compresas, finalmente las gasas que cubrían directamente los párpados. Cuando la última venda cayó, todos en la habitación contuvieron la respiración. Los ojos estaban cerrados, los párpados ligeramente inflamados pero sin signos de infección o rechazo evidente. «Abra los ojos lentamente», instruyó Wells, su voz apenas un susurro. «Despacio. La luz puede ser molesta al principio». Henry obedeció. Los párpados se separaron milímetro a milímetro, revelando los ojos que habían pertenecido a otro hombre. Por un momento, nada pasó. Los ojos miraron sin enfocar, las pupilas contrayéndose ante la luz tenue de la habitación. Entonces, como si un interruptor hubiera sido activado, Henry parpadeó y sus ojos se enfocaron en el rostro de Wells. La expresión que cruzó su rostro en ese momento fue algo que el doctor nunca olvidaría. No era alegría por recuperar la vista. No era gratitud. Era terror puro, visceral, como si estuviera viendo algo más allá de lo físico. «Los veo», susurró Henry, pero su voz había cambiado. Tenía un tono diferente, un acento sutil que no estaba antes. «Los veo a todos ustedes. Pero también veo, Dios mío, también veo otras cosas. Hay sombras donde no debería haber sombras. Hay colores que no tienen nombre. Y los rostros, sus rostros tienen capas, como si pudiera ver no solo lo que son, sino lo que fueron y lo que serán». La enfermera Sullivan retrocedió hasta la pared. El doctor Morrison murmuró algo sobre alucinaciones postoperatorias y efectos de la anestesia residual. Pero Wells sabía que lo que estaba presenciando era algo más profundo. Los ojos no eran solo órganos de percepción. Eran, de alguna manera que la ciencia aún no comprendía, repositorios de experiencia, de memoria, quizás incluso de algo que se acercaba peligrosamente a lo que los religiosos llamaban alma. Los días siguientes fueron un descenso gradual hacia algo que no era exactamente locura, pero tampoco cordura. Henry podía ver perfectamente en el sentido médico. Las pruebas mostraban agudeza visual normal, percepción de colores correcta, reflejos pupilares apropiados. Pero lo que Henry describía ver iba más allá de lo médicamente explicable. Hablaba de ver el pasado superpuesto al presente, de percibir las intenciones de las personas como auras de colores, de notar detalles imposibles como el número exacto de hojas en un árbol a cientos de metros de distancia. Pero lo más perturbador eran los episodios de lo que Henry llamaba los recuerdos del otro. Momentos en que dejaba de ser el mismo y parecía convertirse en el dueño anterior de los ojos. En esos momentos, hablaba en francés fluido,
un idioma que Henry nunca había aprendido. Describía una vida en París, una esposa llamada Marie, un trabajo en la embajada británica. Detalles que Wells, en su investigación posterior, descubriría que correspondían a un agregado diplomático llamado Charles Beaumont, que había desaparecido un mes antes y cuya descripción coincidía perfectamente con el cuerpo sin identificar del Támesis. La noticia del experimento no tardó en filtrarse. Primero fueron rumores en los pasillos del hospital, luego murmuraciones en los clubes médicos, finalmente artículos sensacionalistas en los periódicos. El doctor Frankenstein de St. Bartolomé lo llamó el Daily Telegraph. El hombre que robó los ojos a los muertos tituló el Evening Standard. La comunidad médica se dividió entre los que consideraban a Wells un pionero y los que lo veían como un blasfemo. La Iglesia de Inglaterra emitió una declaración condenando el procedimiento como una violación del orden natural. El Colegio Real de Cirujanos abrió una investigación sobre violaciones éticas. Mientras la tormenta mediática rugía alrededor, Henry se deterioraba no física sino psicológicamente. Los ojos funcionaban perfectamente, demasiado perfectamente. Veía cosas que otros no veían. Percibía dimensiones de la realidad que la mente humana no estaba diseñada para procesar. Comenzó a pasar horas mirando al espejo, no con vanidad sino con horror fascinado. «Estos ojos no me reconocen», le dijo a Wells en una de sus últimas conversaciones coherentes. «Me miran como si fuera un extraño usando el cuerpo de su verdadero dueño. Y lo peor, doctor, es que a veces siento que tienen razón. A veces no sé si soy Henry Clarke mirando a través de los ojos de Charles Beaumont, o si soy Charles Beaumont atrapado en el cuerpo de Henry Clarke». La crisis llegó una noche de marzo. Wells fue llamado urgentemente al hospital. Henry había tenido lo que las enfermeras describieron como un ataque, aunque no era nada que hubieran visto antes. Lo encontraron parado frente a la ventana de su habitación, los ojos abiertos pero sin parpadear, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras murmuraba en francés sobre Marie, sobre el puente, sobre el agua fría del río. Cuando Wells llegó, Henry se volvió hacia él. Por un momento el doctor juró que no era Henry quien lo miraba, sino alguien completamente diferente. «Vous m'avez volé ma mort», dijo con voz que no era la suya. «Me robaste mi muerte. Ahora ninguno de nosotros puede descansar». A la mañana siguiente, Henry había desaparecido. Su cama estaba vacía, la ventana abierta, ninguna señal de lucha o preparación. Había dejado una carta sobre la almohada, escrita con su caligrafía pero firmada con dos nombres, Henry Clarke y Charles Beaumont. La carta era breve, pero sus palabras resonarían en la mente de Wells por el resto de su vida. «Doctor, usted me dio el regalo de la vista, pero me robó la certeza de ser yo mismo. Los ojos son efectivamente las ventanas del alma, pero usted abrió ventanas que dan a dos habitaciones diferentes. No puedo vivir siendo dos personas, viendo dos mundos, recordando dos vidas. Si estos ojos deben ver, que vean desde un solo punto de vista. Perdóneme por no ser lo suficientemente fuerte para soportar su milagro». El cuerpo de Henry nunca fue encontrado. Algunos dijeron que se había arrojado al Támesis, completando el círculo que había comenzado con Charles Beaumont. Otros juraron haberlo visto en los muelles, abordando un barco hacia Francia. Una carta llegó meses después desde París, sin remitente, con una sola línea: «Marie me reconoció». Wells nunca pudo verificar su autenticidad. El escándalo destruyó la carrera de Wells. Fue suspendido del hospital, su licencia médica revocada, sus papeles rechazados por todas las revistas médicas. Pero en su pequeño apartamento en Bloomsbury, continuó escribiendo, documentando cada detalle del experimento, cada palabra que Henry había dicho, cada implicación de lo que había descubierto.
Su diario se convirtió en una mezcla de notas científicas y reflexiones filosóficas, un testamento a los límites de la ambición humana y los peligros de jugar con fuerzas que no comprendemos completamente. El trasplante fue un éxito, escribió en una de sus últimas entradas. Los ojos funcionaron exactamente como esperaba desde un punto de vista médico, pero fracasé en entender que los órganos no son solo piezas mecánicas. Llevan algo más con ellos, algo que la ciencia aún no puede medir. Tal vez sea memoria celular, tal vez sea algo más místico. Pero ahora sé que cuando trasplantamos un órgano, especialmente uno tan íntimamente conectado con la percepción y la identidad como los ojos, no solo estamos moviendo tejido, estamos trasplantando experiencia, memoria, quizás incluso fragmentos de lo que llamamos alma. Y así termina la historia del primer trasplante de ojos completo, un procedimiento técnicamente exitoso pero humanamente catastrófico. Un recordatorio de que los mayores descubrimientos médicos a veces no son los que salvamos, sino los que nos enseñan los límites de lo que deberíamos intentar salvar. Porque hay cosas peores que la ceguera, y una de ellas es ver a través de ojos que recuerdan otra vida, otra muerte, otra alma que se niega a descansar. El legado final del Dr. Adrian Wells no fue el avance de la oftalmología ni la técnica quirúrgica que desarrolló. Fue la pregunta que plantó en el corazón de la medicina moderna. Cuando miramos a través de los ojos de otro, ¿seguimos siendo nosotros mismos? Y si no, ¿qué hemos ganado al recuperar la vista si hemos perdido la certeza de quien está mirando? En los archivos del Hospital St. Bartolomé, en una caja marcada como no abrir hasta 2012, esperan los diarios completos del Dr. Wells. Cuando finalmente fueron abiertos, 100 años después del experimento, los investigadores encontraron no solo las notas médicas detalladas, sino también algo más. Una serie de dibujos, aparentemente hechos por Henry Clarke después de la operación. Los dibujos mostraban lugares en París con precisión fotográfica, lugares que Henry nunca visitó pero que Charles Beaumont conocía íntimamente. Y en cada dibujo, en la esquina, dos firmas superpuestas, como si dos manos diferentes hubieran sostenido el mismo lápiz, dos mentes hubieran guiado el mismo trazo. Los investigadores modernos que estudian estos documentos se enfrentan a la misma pregunta que atormentó a Wells. ¿Fue todo una elaborada sugestión psicológica, una folia à deux entre médico y paciente? ¿O realmente Henry Clarke recibió no solo los ojos, sino los recuerdos, las experiencias, quizás incluso un fragmento del alma de Charles Beaumont? La ciencia no tiene respuesta definitiva. Y quizás sea mejor así, porque hay misterios que protegen a la humanidad de verdades que no está preparada para enfrentar. El legado del Dr. Wells se extendió mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. En los años posteriores a su muerte, surgieron casos similares en diferentes partes del mundo, como si su experimento hubiera abierto una puerta que ya no podía cerrarse completamente. En Viena, el Dr. Friedrich Kellner realizó un trasplante parcial de retina en 1933 y su paciente comenzó a hablar en húngaro, idioma del donante que el receptor nunca había escuchado. En Boston, la doctora Elizabeth Harley documentó el caso de una mujer que, después de recibir un trasplante de córnea, podía describir con precisión la casa de infancia del donante en Irlanda, un lugar que nunca había visitado. Estos casos fueron sistemáticamente suprimidos o desacreditados por la comunidad médica establecida, pero formaron una suerte de literatura médica subterránea, circulando entre aquellos doctores lo suficientemente valientes o locos para considerar que podría haber algo de verdad en ellos. Se formó una sociedad secreta informal, nunca nombrada oficialmente, de médicos que llamaban a este fenómeno síndrome de Wells o, más poéticamente, la maldición del ojo ajeno. Se reunían en conferencias médicas,
siempre en las habitaciones de hotel después de las sesiones oficiales, intercambiando historias en voz baja, comparando notas, buscando patrones. Lo que descubrieron fue inquietante en su consistencia. Los trasplantes de órganos que más frecuentemente producían estos efectos eran aquellos de órganos más conectados con la percepción y la conciencia, ojos, ciertos tipos de tejido nervioso y, sorprendentemente, el corazón. Era como si estos órganos llevaran consigo no solo su función biológica, sino una especie de memoria impresa, un registro de experiencias que de alguna manera sobrevivía al trasplante. Algunos teorizaron sobre la memoria celular, otros sobre campos electromagnéticos residuales, y los más atrevidos hablaban abiertamente del alma fragmentada. En 1947, un investigador japonés llamado Takeshi Yamamoto, trabajando con prisioneros de guerra que habían recibido trasplantes de emergencia durante el conflicto, documentó lo que llamó transferencia de personalidad parcial. Sus sujetos no solo mostraban memorias del donante, sino también gestos, preferencias alimenticias, incluso habilidades específicas como tocar instrumentos musicales que nunca habían aprendido. Su trabajo fue confiscado por las fuerzas de ocupación americanas y clasificado, pero copias sobrevivieron en los archivos universitarios de Kioto. La Guerra Fría trajo consigo experimentos más oscuros. Hay reportes no confirmados de programas soviéticos y americanos que intentaron usar el fenómeno con propósitos de espionaje, trasplantando órganos de agentes muertos a otros vivos con la esperanza de transferir conocimiento clasificado. Los resultados, según los pocos documentos que se han filtrado, fueron psicológicamente catastróficos para los receptores, muchos de los cuales terminaron en instituciones psiquiátricas, incapaces de distinguir entre sus propias memorias y las del donante. Pero fue en 1969 cuando ocurrió el caso que finalmente forzó a la comunidad médica a confrontar el legado de Wells. El doctor Richard Hayes en San Francisco realizó el primer trasplante bilateral de córnea usando tejidos de dos donantes diferentes. Su paciente, un veterano de Vietnam llamado Joseph Miller, no solo recuperó la vista, sino que comenzó a experimentar lo que describió como visión doble existencial. Podía, según afirmaba, ver el mundo desde tres perspectivas simultáneas, la suya y las de sus dos donantes. Más perturbador aún, podía de alguna manera acceder a las memorias visuales de ambos donantes, describiendo escenas de sus vidas con una precisión que fue posteriormente verificada con las familias. Miller se convirtió en un fenómeno mediático antes de desaparecer abruptamente en 1971. Su última entrevista registrada contiene una frase que sería famosa en ciertos círculos médicos: "No soy uno, ni tres, sino algo intermedio, algo que no debería existir". El Dr. Wells abrió una puerta en 1912, y todos los que hemos cruzado por ella estamos condenados a vagar entre identidades, nunca completamente nosotros mismos, nunca completamente otros. Los avances en neurociencia de las últimas décadas han proporcionado algunas posibles explicaciones para el fenómeno. Se ha descubierto que el ojo contiene neuronas que son notablemente similares a las del cerebro, capaces de procesar información de manera independiente. Algunos investigadores proponen que estas neuronas podrían almacenar información de manera similar a como el cerebro almacena memorias. Otros han encontrado que el nervio óptico tiene conexiones más complejas con áreas del cerebro asociadas con la memoria y la identidad de lo que se pensaba anteriormente. En 2001, un equipo de investigadores en Japón utilizando tecnología de resonancia magnética funcional estudió a receptores de trasplante de córnea mientras les mostraban fotografías de lugares asociados con los donantes. Encontraron activación en áreas del cerebro típicamente asociadas con el reconocimiento y la memoria, incluso cuando los pacientes conscientemente no reconocían las imágenes.
Era como si, a nivel neurológico, algo del donante permaneciera activo en el receptor. El caso más reciente, quizás más perturbador, ocurrió en 2010 en Londres, irónicamente en el mismo hospital donde Wells había trabajado un siglo antes. Una niña de 8 años llamada Emma Thompson recibió un trasplante de córnea de un donante joven. Después de la operación, comenzó a dibujar escenas detalladas de lugares que nunca había visitado, todas las cuales fueron posteriormente identificadas como lugares significativos en la vida del donante. Más inquietante aún, comenzó a hablar del otro niño que veía en el espejo, describiendo a alguien que correspondía exactamente con la apariencia del donante. Los padres de Emma, inicialmente escépticos, se convencieron cuando su hija los llevó directamente a la casa donde el donante había vivido, un lugar al otro lado de Londres que la familia Thompson nunca había visitado. La niña caminó directamente a lo que había sido la habitación del donante y señaló donde solían estar sus juguetes. La familia del donante, presente durante esta visita, confirmó cada detalle. El caso fue documentado extensivamente, pero nunca publicado en revistas médicas principales, existiendo solo en los archivos de lo que algunos llaman medicina imposible. Estos casos modernos han llevado a un renovado interés en el trabajo de Wells. Sus diarios, ahora digitalizados y disponibles para investigadores selectos, son estudiados no solo por su valor histórico, sino como posibles guías para entender un fenómeno que la medicina moderna aún no puede explicar completamente. Algunos investigadores han notado que Wells, en sus últimas notas, había comenzado a desarrollar una teoría que llamaba continuidad de conciencia, sugiriendo que la identidad humana no está localizada en un solo órgano, sino distribuida a través del cuerpo, con ciertos órganos actuando como anclas más fuertes de identidad que otros. En 2015, se formó oficialmente el Instituto Wells para el estudio de la transferencia de identidad en trasplantes, aunque opera bajo un nombre más neutral públicamente. Su trabajo se centra en entender y, si es posible, prevenir los efectos psicológicos adversos de lo que ahora se reconoce semioficialmente como un fenómeno real, aunque inexplicado. Han desarrollado protocolos de evaluación psicológica pre y post-trasplante, técnicas de integración de identidad y apoyo para aquellos que experimentan lo que delicadamente llaman confusión de identidad post-trasplante. Uno de los descubrimientos más intrigantes del instituto fue encontrar que el fenómeno no ocurre al azar. Ciertos factores parecen aumentar la probabilidad. Muerte súbita del donante, especialmente si fue traumática, juventud del tejido trasplantado, y curiosamente, algún tipo de compatibilidad psicológica entre donante y receptor que va más allá de la compatibilidad biológica. Es como si algunos pares donante-receptor estuvieran sintonizados de alguna manera que la ciencia aún no puede medir. El debate ético continúa hasta hoy. ¿Deberían los receptores ser informados sobre la identidad de sus donantes? ¿Deberían los donantes o sus familias tener derecho a vetar receptores basándose en la posibilidad de transferencia de memoria? ¿Es ético continuar con trasplantes que podrían resultar en confusión de identidad? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y el espectro del Dr. Wells parece flotar sobre cada discusión. En 2018, se descubrió una caja de cartas no catalogadas en el ático de la casa donde Wells pasó sus últimos años. Entre ellas había correspondencia con pacientes de todo el mundo que habían experimentado fenómenos similares después de varios tipos de trasplantes. Las cartas, fechadas entre 1913 y 1930, muestran que Wells había estado secretamente asesorando a estos pacientes, ayudándoles a lidiar con lo que llamaba la multiplicidad del ser. Sus consejos eran notablemente modernos en su enfoque, sugiriendo técnicas de integración que ahora son utilizadas por psicoterapeutas especializados en casos de trasplante. Una carta en particular,
de una mujer en Argentina que había recibido un injerto de piel después de un incendio. Describía cómo podía sentir las emociones del donante cuando tocaba la piel trasplantada. Wells le respondió: «Mi querida señora, usted no está loca ni está imaginando cosas. El cuerpo humano es un archivo de experiencias, y cada célula lleva consigo la historia de su origen. Su tarea no es rechazar estas sensaciones sin integrarlas, hacer las paces con la multiplicidad que ahora lleva consigo. Somos todos, en cierto sentido, colajes de experiencias, y usted simplemente es más consciente de ello que el resto de nosotros». El año 2019 marcó un punto de inflexión cuando la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente el síndrome de memoria del trasplante como una condición médica legítima, aunque rara. Las guías de tratamiento incluyen preparación psicológica pretrasplante, apoyo postoperatorio especializado y, en casos severos, terapia de integración de identidad. Es un reconocimiento tardío de lo que Wells había descubierto más de un siglo antes. Hoy, mientras la ciencia se acerca a la posibilidad de trasplantes de cabeza completa, las preguntas que Wells planteó se vuelven más urgentes que nunca. Si trasplantamos una cabeza, ¿quién sobrevive, el dueño de la cabeza o el del cuerpo? Si la memoria y la identidad están distribuidas a través del cuerpo como sugieren algunos estudios recientes, ¿qué tipo de ser híbrido estaríamos creando? En el mismo hospital donde todo comenzó, ahora hay un pequeño museo dedicado a la historia de los trasplantes. En una esquina discreta, hay una exhibición sobre el Dr. Adrian Wells. Incluye una reproducción de su diario, fotografías de Henry Clarke antes del accidente y, curiosamente, una fotografía que apareció misteriosamente en los archivos en 2012 muestra a dos hombres de espaldas, caminando por un puente sobre el Sena en París. Uno tiene las manos de un pianista, el otro el porte de un diplomático. La fotografía está fechada en 1913, un año después de la desaparición de Henry Clarke. Nadie ha podido verificar su autenticidad, pero tampoco han podido probar que sea falsa. Los visitantes del museo a menudo reportan una sensación extraña al estar en la exhibición de Wells, como si fueran observados. Algunos dicen haber visto reflejos en las vitrinas que no corresponden con su propia imagen. El personal del museo ha aprendido a no descartar estas experiencias. Después de todo, trabajan en el lugar donde se cruzó por primera vez la frontera entre la medicina y el misterio, donde un doctor bien intencionado abrió una puerta que quizás debería haber permanecido cerrada. La historia del Dr. Adrian Wells y Henry Clarke no es solo una curiosidad médica e histórica. Es un recordatorio constante de que hay aspectos de la existencia humana que trascienden lo puramente biológico. Cada trasplante exitoso es un milagro de la medicina moderna, pero también es un recordatorio de las preguntas sin respuesta. ¿Qué es exactamente lo que hace que seamos quienes somos? ¿Puede la identidad ser fragmentada, compartida, trasplantada? Y si es así, ¿qué significa eso para nuestra comprensión de lo que significa ser humano? Mientras la tecnología médica avanza hacia horizontes que Wells nunca podría haber imaginado, impresión 3D de órganos, xenotrasplantes, órganos artificiales con inteligencia artificial incorporada, sus preguntas fundamentales permanecen sin respuesta completa. Cada nuevo avance trae consigo el eco de su advertencia. Ten cuidado con lo que trasplantas, porque podrías estar moviendo más que tejido. En algún lugar, quizás en París, quizás en Londres, o quizás en ese espacio liminal entre la vida y la memoria donde habitan aquellos que han sido fragmentados y reconstruidos, Henry Clarke y Charles Beaumont continúan su extraña danza de identidades entrelazadas. Son el recordatorio viviente, o no viviente, de que hay fronteras en la medicina que podemos cruzar técnicamente, pero cuyo costo humano podría ser mayor de lo que estamos preparados para pagar. Y así,
La historia del primer trasplante completo de ojos permanece no como un triunfo de la medicina, sino como una advertencia envuelta en un milagro, un recordatorio de que los ojos pueden ver más de lo que queremos mostrar, recordar más de lo que queremos saber, y revelar verdades sobre la naturaleza de la identidad que quizás estamos mejor sin conocer completamente. Porque en el fondo, todos llevamos fragmentos de otros en nosotros, memorias heredadas, gestos aprendidos, miedos transmitidos. El experimento de Wells simplemente hizo visible y visceral lo que siempre ha sido verdad, que ninguno de nosotros es completamente singular, que todos somos, en cierto sentido, compuestos de piezas de otros, unidos por la frágil ficción de una identidad única. Archivo anatómico, donde la medicina revela sus secretos.